Muy bien, continuemos con la parte número 2 de la presentación. Cuando vamos a ver ahora qué sucede cuando colocamos un mayor número de delgas en la distribución de devanados del rotor, de la armadura. Como también verán en el video, no solo se colocan un mayor número de bobinas, no solo para mejorar la distribución de la fuerza electromotriz, sino también del torque. Existe literatura que denomina la fuerza electromotriz inducida en la armadura de una máquina de corriente continua como fuerza contraelectromotriz, debido a que, como veremos más adelante, esta se opone a la circulación de corriente. Es bastante extendido ese uso, pero es una fuerza electromotriz en última instancia. Vean que cuando colocamos otro juego de bobinas ortogonales a la que teníamos originalmente, tenemos que colocar otro juego de delgas. Teníamos un juego de delgas para la primera bobina y ahora tenemos que colocar otro juego de delgas y distribuirlas uniformemente. En una máquina real vamos a tener un mayor número de delgas y cada delga tiene una bobina entrando y saliendo en la máquina. Pero solo tenemos una escobilla. ¿Por qué solo tenemos un par de escobillas? Porque tenemos un par de polos. Si tuviéramos dos pares de polos, tuviéramos dos juegos de escobilla. ¿Qué es lo que logramos? Bueno, ya hemos visto que en la primera bobina generaba una fuerza electromotriz rectificada como la que vemos. El segundo juego de bobinas va a generar el mismo efecto, pero desplazado a 90 grados, que sería la verde. Cuando sumamos los dos efectos tenemos un mejor DC, tenemos la forma de onda azul. Entonces tenemos un mejor DC. El DC de esta forma de onda sería más alto que el anterior. Si nosotros colocamos un mayor número de delgas en la máquina, lo que vamos a lograr es un rizado tan pequeño que en una máquina real es prácticamente imperceptible. Y en el último caso, el valor de ese DC que vamos a ver en la salida es el valor pico de una onda, que es el coeficiente de generación por la velocidad de giro por la corriente de campo. Es decir, la fuerza electromotriz o contraelectromotriz que va a generar nuestra máquina va a ser G, o la que vamos a ver fuera de los terminales de la máquina, por omega m, que es la velocidad de giro, por la corriente de campo que coloquemos en el estator. Existen autores que expresan esto como una constante por el flujo por la velocidad, la constante 1, y una constante 2 por la corriente será el flujo. La constante 1 y la constante 2 multiplicadas son G. Los libros clásicos o que siguen la metodología clásica tienden a utilizar mucho este análisis de la máquina de corriente continua. Autores como Fitzgerald, como Chapman, como Freire Mora utilizan esta nomenclatura. Yo soy más partidario de utilizar esta forma de trabajo, en principio porque tiene menos parámetros y eso va a ser muy útil en el análisis, porque es totalmente coherente con el modelo en régimen transitorio, como vamos a ver, y es compatible con el estudio de control de velocidad del motor, que también es bastante útil. Sin embargo, son totalmente válidas ambas aproximaciones. Hago la mención porque en caso de que busquen algún texto como los que he mencionado, se van a conseguir con la diferencia. Autores que utilizan el enfoque que nosotros vamos a desarrollar, el Paul Krauss de máquinas eléctricas, de Electric Play, un libro muy bueno, bastante moderno. El libro del profesor José Manuel Valer también, que está disponible en web de forma gratuita, utilizan este análisis y otros tantos.
Muy bien, entonces, retomando acá, vemos que un mayor número de delgas, recuerden que entre las delgas siempre va a haber material aislante, aquí en gris lo ven, lo que permite es lograr un mejor DC. De acá en adelante nosotros vamos a trabajar con el DC que podemos observar en la armadura. Por tanto, la corriente que nosotros vamos a ver acá en la armadura también va a ser una corriente de DC. Entrando o saliendo según sea la aplicación motor o generador. Otra característica importante que logra el colector es que, y los vuelvo a referir una vez más al video porque gráficamente siento que simplifica bastante la expresión, es que en la medida que él va rotando, un conductor, los conductores dentro de la máquina, siempre van a estar los conductores de la derecha con la corriente entrando y los conductores de la izquierda con la corriente saliendo. Porque justo en el momento en que la corriente se va a invertir, cambian de la posición de delga. O sea, como la escobilla está acá, el conductor en este momento tiene la corriente entrando y saliendo, y justo cuando pasa la escobilla el mismo conductor, ahora este está entrando y este está saliendo. Cuando tocaba la inversión de la corriente por la posición que iba a adoptar en la bobina, debido a esta pieza, cambió de posición en la delga, si yo la estoy alimentando más o menos, y siempre de un lado de la máquina van a estar entrando los conductores y el otro lado saliendo, dividido por la línea neutra. Eso es muy útil, porque el eje magnético del rotor siempre apuntará hacia arriba y el eje magnético del estator siempre apuntará hacia la derecha. Por tanto, son ortogonales. Si nosotros recordamos y entendemos que el estator su función es producir densidad de campo hacia un lado, B, esta densidad B la produce el estator, y la corriente inducida en el rotor es esta. El par eléctrico, aquí me falta aquí me falta, esto es la fuerza, aquí falta el radio para que sea par. Es fuerza en realidad. La fuerza eléctrica va a depender de IL cruz B. Después recuerden que la fuerza cruz el radio es el par electromagnético. Es un producto cruz. Como la corriente y la densidad van a ser siempre ortogonales, aquí vamos a tener un seno de 90 grados, lo cual maximiza la fuerza siempre. Porque los ejes son ortogonales y eso es una gran ventaja porque siempre vamos a trabajar en el punto de máxima fuerza. Otra ventaja del diseño ingenioso del colector, y por esto es que en los últimos más de 100 años este diseño no ha cambiado prácticamente en nada. En cuanto a las ecuaciones de tensión y par, estas pueden deducirse muy rápidamente a partir de las ecuaciones de máquina generalizada. El conmutador refleja las corrientes AC del rotor hacia un sistema DC en el estator. Entonces, en nuestro sistema de ecuaciones, todas las variables van a ser DC, lo cual simplifica mucho el análisis. Y además, el conmutador permite que en todo momento las corrientes de la armadura del rotor sean ortogonales a las corrientes del eje magnético del campo. Entonces, en esta máquina yo tengo un devanado en el estator y un devanado en el rotor, y estos devanados son ortogonales. Si nosotros recordamos las ecuaciones de la máquina generalizada, en la máquina generalizada nosotros tenemos dos devanados alfa y beta en el estator
y dos devanados alfa y beta en el rotor. Esta máquina, a partir de estas ecuaciones, podemos deducir las ecuaciones de la máquina del rotor, asignando el eje beta del estator y el eje alfa del rotor, que son estas que están acá. Entonces, este es el sistema de ecuaciones de la máquina de corriente continua. Recuerden que al estator lo llamo campo F, de ahora en adelante siempre será así, y al rotor lo llamo armadura A. Entonces, este es el modelito de la máquina de corriente continua. Aprovecho para hacer notar un par de detalles interesantes. El primero es que el producto G por IF viene dado, tiene unidades de enlace, y es el enlace de flujo del campo. Enlace de flujo. Y que este término que está acá asociado a la fuerza electromotriz, como estamos en DC, la única fuerza electromotriz es de generación. Entonces, G por omega por IF es una fuerza electromotriz de generación. Debido a que estamos en DC, las fuerzas electromotrices de transformación no van a aparecer en el análisis en régimen estacionario. Adicionalmente, como es una máquina de uso comercial y que vamos a conseguir en diagramas unifilares y planos en general, tenemos que darle un símbolo. El símbolo de la máquina de corriente continua, que puede ser tanto para motor como para generador, en caso de generador normalmente se conoce una G, es el que se muestra en la lámina G. Esta raya acá abajo indica que es corriente directa y estos cuadritos acá indican que la conexión a la armadura se hace a través de escobillas. Eso es lo que significan estos cuadritos negros acá, que se hace a través de escobillas. Tiene que indicar la conexión de fuerza o potencia que se maneja en la armadura y la conexión de campo que está acá. Entonces la máquina de corriente continua incluye el campo que está acá y la armadura. En términos de notación, los terminales de un plano siempre deben identificarse con un conjunto de letras o números que tienen una correlación física. En las terminales de una máquina de corriente continua, ustedes van a identificar que el circuito de campo está identificado con las letras J, K. Y el circuito de armadura está identificado con las letras A y B. Como regla general, la letra más cercana a la A siempre va a ser el punto de polaridad de la bobina. En este caso, el punto de polaridad será la letra J y en este caso será la letra A. Como una actividad complementaria, yo recomiendo ampliamente que vayan al laboratorio de máquinas eléctricas y le pidan a Evaristo, por favor, que les indique cuáles son las máquinas de corriente continua. Y en la placa y en la terminalera ustedes van a ver estas indicaciones. En las máquinas reales van a aparecer otros devanados que discutiremos más adelante, que son los de compensación, que se identifican con las letras GA y GB, que se conectan en serie a la armadura. En todo caso, en una máquina eléctrica, la letra más cercana a la A siempre será el punto y la letra más entonces, si es JK, el punto de polaridad es J, que es por donde la corriente debe entrar, y si es AB, el punto de polaridad es la A. El símbolo que deben utilizar en diagramas unifilares es el que muestro acá. Muy bien. En la siguiente parte de la presentación vamos a discutir en detalle los distintos tipos de conexión de la máquina de corriente continua. La máquina en su principio de construcción es el que hemos discutido actualmente, pero en la práctica se conecta de diferentes formas la armadura y el campo y genera condiciones de operación bien distintas. Inclusive hay diferencias constructivas entre los distintos tipos de conexión. Eso es lo que vamos a discutir en la próxima parte de la presentación.